Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles de mucho calor en Ciudad de México para todos los que dicen que el cambio climático no existe. Entonces, aquí estamos dándole con muchos calores para intentar entender lo que pasa en las ciudades. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema muy relevante de las ciudades, sobre todo con la relevancia de la Ciudad de México. Y bueno, ya está por aquí mi querido Federico Taboada. Querido Fede, adelante, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Federico? Estimado Horacio y todo el equipo de Centro Urbano, muchas gracias por invitarme. Pues aquí a la orden. Bueno, como antecedente, la Ciudad de México tiene un rezago importante de planeación urbana. En la Constitución que se hizo hace como unos 6 años, estaba establecido que se creara un instituto de planeación, mismo que se creó, y ha tenido algunas circunstancias en el arranque, no ha sido lo rápido que se esperaba, no ha sido lo productivo que se esperaba. Y en marzo fue nombrado para estar al frente de este instituto Federico Taboada, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Y Federico, que es un urbanista con mucha experiencia, muy joven, pero con buena experiencia, está al frente de este reto grande, ¿no? La planeación urbana de la Ciudad de México, mi querido Federico. Sí, Horacio, fíjate que a mí me viene constantemente a la mente todas estas pláticas que hemos tenido tú y yo y otros colegas en cafés, en foros, en reuniones, en comidas. Eh, y sí, bueno, definitivamente es un reto muy importante, pero es un reto que tenemos que empezar ya. Eh, por ahí se comenta que los objetivos de corto y mediano plazo tienen una coincidencia, que es que empiezan el mismo día. Y lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es cuanto antes empezar a echar a andar el instituto. El instituto ha tenido, pues, sí, un tiempo muy corto de haberse pues, generado. Si lo comparamos con ciudades como Guadalajara, si lo comparamos con ciudades como Guanajuato, pues, que tienen ya institutos, Aguascalientes, incluso Chihuahua, que ya tienen una buena tradición. Pues sí, la verdad es que el instituto va llegando apenas, pero bueno, tenemos un buen equipo, tenemos una buena idea y bueno, pues hay que echar a andar las cosas y poder concretar pues los ejercicios cuanto antes, porque yo creo que lo que está en juego es la calidad de vida de la gente. Sí, sobre todo porque la Ciudad de México siempre es un laboratorio y un ejemplo a seguir a nivel nacional, ¿no? Entonces, si en la Ciudad de México pasan cosas, es muy posible que se repliquen, que se multipliquen. De eso es tan importante que la Ciudad de México, pues, además, es el gran motor de la economía del país, el gran motor, vaya, no solo en la entidad de Ciudad de México, sino en la zona metropolitana. Somos muchos millones de personas que tenemos, pues, desarrollo social, desarrollo económico, sueños, aspiraciones, y que queremos calidades de vida, y todo eso va de la mano de la planeación. Y de pronto, ahora que estamos en un proceso político del que no hablaremos, porque no se trata de eso, pero que esos temas políticos hacen que la gente vuelva a hablar de temas como la vivienda, vuelva a hablar de temas como ahora hace poco salía que uno de los candidatos proponía que por qué no desentubar los ríos. En fin, hay muchos temas en visión urbana. Ahorita que estamos con una ola de calor que hace pensar que lo del cambio climático no es un mito y sí existe, me parece que hay muchos retos, ¿no? A ver, tú eres chilango, tú llevas ya muchos años estudiando la ciudad, te gusta mucho el estudio de la ciudad. Muchas veces nos hemos encontrado en cafés y nos reunimos para caminar y echar un cafecito y ir caminando las banquetas y ver qué se siente esa vida urbana, ¿no? Que es a fin de cuentas pareciera que es tan ajena a la planeación, pero lo vivimos en lo más cotidiano, en la ventanita que tengo acá con vista a las calles, a los árboles. ¿Tú cuál consideras que es el gran reto dentro de todos los que tenemos en una zona tan importante como la Ciudad de México? Fíjate, yo creo que son principalmente tres. Me gustaría dar un marco, creo que general de lo que es la planeación, porque creo que luego significa poco para muchas personas y que creo que nos puede ayudar a comprender un poco de las consecuencias de esto. El territorio es donde se materializa el pacto político, económico y social de una comunidad. Si este pacto es desigual o fomenta la desigualdad, pues entonces el territorio se concebirá y se va a configurar de manera desigual. Entonces, de ahí la importancia
de que tanto nuestro pacto, que son usualmente nuestras constituciones y mucho de nuestro sentido común, sea mucho más incluyente para que tengamos ciudades que sean mucho más equitativas, que tengan mejor calidad de vida. Entonces, creo que como marco mencionar que la planeación y el territorio tienen una relevancia muy, muy grande. Dos, que siempre que el territorio siempre se va desarrollando y siempre se va planeando. Hay institutos de planeación o no hay institutos de planeación. Y cuando hay institutos, pues puede haber una oficina que abogue por el bien público para que esa planeación se lleve de tal manera de que pues la gente pueda tener acceso a la vivienda, haya buenos servicios públicos, haya buenos equipamientos cercanos y demás. Pero cuando no hay una institución pública, el territorio se sigue planeando, pero bajo otras lógicas. En este caso, bajo las lógicas del mercado, que no es que estén mal, simplemente no son las únicas que tienen interés sobre el territorio. Y lo hemos visto. Hemos visto en la primera década de los 2000, pues cómo se desarrolló vivienda social en un número muy importante, casi 11 millones de viviendas, pero que la mayor parte de ellas acabaron abandonadas porque no hubo un ejercicio de planeación y el único criterio que había era el criterio del mercado. Entonces, es muy importante eso. Entonces, hablando de los retos, a mí me parece que el principal reto, que parece que es una cosa menor, pero no lo es lograr generar un sentido común entre toda la población de que una ciudad mucho más equitativa, más justa y sustentable nos conviene a todas y a todos. Pongamos el contrafactual. Que venga una persona que hace 2 horas y media de camino a su trabajo o a su escuela, es algo que no nos conviene por múltiples factores. Huella de carbono en el tema de llevar servicios y transportar gente de lugares tan lejanos, eh, calidad de vida, productividad económica de la gente que pasa tanto tiempo en el transporte, entonces, bueno, temas de salud pública y demás. Entonces, pienso que tener una ciudad equitativa y poder instalar esto en el sentido común de la gente nos va a ayudar mucho a que mañana que empecemos a ejecutar proyectos, programas, normas, leyes que materialicen la idea de una ciudad más equitativa, justa y sustentable, pues la gente lo adopte y entienda, pues, que es un modelo de ciudad que nos conviene mucho. Yo en otros lugares he mencionado algunas cifras que me parece que hoy las tenga la ciudad es, bueno, resultado de muchas décadas de falta de planeación, pero que hoy particularmente nos resultan preocupantes. Primero, expulsamos 100,000 personas al año porque no pueden costear la vivienda. Entonces, eso no es un modelo de ciudad equitativa. Dos, tenemos gran parte de nuestra infraestructura concentrada en la centralidad de la ciudad sin llevar ese tipo de servicios y equipamientos a la periferia. Este, digamos, eso se ha atenuado en los últimos años con la construcción de los teleféricos que van a las periferias y demás, pero hay que hacerlo de manera más potente y más veloz porque esa gente, pues mientras en la centralidad de la ciudad puede haber zonas con 6 opciones de transporte público estructurado, en la zona periférica apenas hay uno, ¿no? Entonces, creo que el gran reto es ese, el poder transformar el sentido común de la gente para convencerla de que una ciudad más equitativa, más justa y más sustentable es algo que nos conviene a todas y todos, que esto tendrá consecuencias también en nuestra vida diaria, porque pues si queremos una ciudad así, pues hay que construir más transporte, hay que construir más vivienda, y bueno, esto a lo mejor puede generar algunas preocupaciones en el día a día, pero en el corto, en el mediano y el largo plazo es lo que más nos conviene. Entonces, esos son los principales retos que veo. Ahora, vamos a platicar. Cuando se creó el instituto, creo que todos los que estamos en la ciudad, y sobre todo los que de alguna forma trabajamos los temas y tenemos los datos, nos damos cuenta que la ciudad está no lo eficiente que se quisiera.
hay cosas que se han avanzado mucho, pero que parece que de pronto fueran parches por no ser parte integral de un modelo que se está haciendo. Vemos cosas padres, de pronto vemos que tal línea de transporte, que tal sistema, que vemos tranvías muy bonitos, pero como que en el caso del transporte, por ejemplo, falta la integración metropolitana, que es un tema. Ahora que estamos padeciendo el tema este del calor, nos damos cuenta que tenemos un problema de energía eléctrica, que tenemos un problema de agua, que falta vivienda, o sea, hay unos temas. Y esto tiene que ver con un par de décadas en que no se han actualizado los instrumentos de planeación urbana. En cuanto a eso y esa actualización de los instrumentos, que es una de las funciones del instituto, ¿tú cómo percibes? ¿Cómo percibes que debiera ser la expectativa para que en qué tiempo pudiéramos pensar que puede haber unos instrumentos de planeación urbana que respondan a un nuevo proyecto de ciudad? Porque no se trata nomás de tener un plan de uso de suelo con colorcitos y todo, sino decir qué ciudad queremos, o sea, qué ciudad queremos, qué vocación queremos reconocerle a la ciudad y a sus partes, y cómo construimos esa vocación a través de infraestructuras, de usos de suelo, de poner la vivienda cerca de donde se requiere, de asumir nuevos paradigmas, ¿no? De pronto que en estos tiempos ya se habla mucho de los 15 minutos y de la proximidad y de todo aquello. ¿Cuál es el escenario como para que pensar que la ciudad tenga la hoja de ruta que le permita alcanzar un proyecto de ciudad adecuado? Una ciudad que digamos, ¿cuál es la ciudad que queremos en 50 años y cuál es la ruta para llegar a ello? Sí, claro. Yo creo que, bueno, primero que nada, me parece que los instrumentos de planeación, como son el Programa General de Ordenamiento Territorial, eh, tienen que ser más que documentos, como tú lo comentas, tienen que ser procesos de discusión pública, pero también tienen que ser procesos donde se impulse una idea de ciudad, una idea de ciudad donde no expulsemos a 100,000 personas al año, porque no pueden pagar la vivienda. Ese es número uno, ¿no? Eh, Número dos, me parece que este proceso tiene que ser un proceso vivo, que esté permanentemente en las calles, hablando con vecinas y vecinos, con trabajadores, con sindicatos, con la academia, con expertas, con expertos, con tomadores de decisiones, legisladores, legisladoras, etcétera. Entonces tiene que ser un proceso muy plural, muy rico, pero que tiene que estar permanentemente abierto, porque la ciudad es eso. Creo que también este tipo de instrumentos pueden responder a una crítica que pues quienes hemos estudiado de alguna manera la planeación en algunos otros lugares, pues vemos que la planeación es muy estática, muy acartonada, que no es tan dinámica como es el flujo de la ciudad, ¿no? Y que creo que eso nos puede ayudar bastante en que haya una discusión que esté abierta todo el tiempo y que estemos opinando. Eso número uno. Y me parece también que este proceso debe tomar el tiempo necesario para recoger la opinión, pero también para lograr una herramienta de convencimiento o consolidarse con una herramienta de convencimiento de que lograr esta ciudad más equitativa, justa y sustentable es lo mejor para todas las personas, ¿no? Ahorita comentábamos un poquito de las 100,000 personas al año que se van de la ciudad porque no pueden pagar la vivienda. Bueno, el 20% de ellas acaban en suelo de conservación en un asentamiento humano irregular. Tú y yo lo sabemos muy bien y tuvimos una plática muy interesante acerca del tema de Guerrero cuando pasó el huracán Otis. Eh, pues a falta de una política de vivienda, la gente en Guerrero pues iba a solucionar su problema de vivienda con el Estado o sin el Estado, con planeación o sin planeación, con un programa de subsidios o sin él. Y entonces la mayor parte de la gente en Acapulco y otros municipios se asentó en zonas de muchísimo riesgo y llega el huracán, claro, y el 80% de esas viviendas se las llevó. Entonces, la planeación nos sirve mucho para eso, pero también nos sirve para saber qué modelo de ciudad queremos. Entonces, eh, tener una ciudad mucho más incluyente nos evitaría el tema de los asentamientos humanos irregulares que se están generando por falta de oferta de vivienda, ¿no? Ahorita lo comentabas, un tema fundamental de la planeación tiene que ser la vivienda. Eh, Fíjate que en los últimos años se desarrollaron muchos programas de equipamientos públicos. Se desarrollaron los pilares, se desarrollaron en algunos lugares los faros,
las utopías, los faros del saber en algunas otras alcaldías, a través de las últimas décadas, ¿no? Y bueno, fue algo muy bueno porque había bibliotecas, talleres, equipamientos deportivos y demás. Y creo que eso es muy importante, pero si no podemos garantizar que la gente viva en la ciudad, entonces, pues un poco esos equipamientos públicos pasan a segundo término. Entonces, es muy importante que tengamos claro que la unidad principal de la ciudad es la vivienda. Y para poder atender la problemática de vivienda que tenemos, pues tenemos que generar políticas públicas, programas y presupuestos que respondan a la altura del problema que tenemos, que no es menor. 100,000 personas al año, Dios, más allá de la analogía tradicional del Estadio Azteca, que es un Estadio Azteca, este, pues es una población muy importante a la cual tenemos que generarle una opción de vivienda. Porque si estamos pensando en una comunidad distinta, también tenemos que materializarlo. Muchas veces, Horacio, y lo hemos platicado tú y yo muchas veces, el tema de la desigualdad suele verse muchas veces desde el tema del ingreso. ¿Cuánto gana un hombre? ¿Cuánto gana una mujer? ¿Cuánto gana la persona más rica o la más pobre de una empresa? ¿Cuánto gana las personas más vulnerables y las personas con mayores ingresos? Digamos, la diferencia con los Ginis, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otra diferencia que hemos dejado de ver por ponerle tanta atención al ingreso, que es muy importante, y es la desigualdad en el territorio. Y la desigualdad en el territorio básicamente se explica de la siguiente manera. ¿Cuánto tiempo hago a mi trabajo? ¿Qué distancia hay entre mi vivienda y el equipamiento público más cercano? Yo luego lo comento. En el artículo cuarto de la Constitución eh, tenemos el derecho a la salud, pero si la clínica más cercana donde me atiendo está a 2 horas de mi vivienda o de mi trabajo, pues entonces no estoy garantizando el derecho humano a la salud. Entonces, me parece muy importante que tengamos muy claro la desigualdad que hay en el territorio, cómo se materializa y también cómo podemos atenderla. Sí, por supuesto, porque cuando hablamos de esa desigualdad, la desigualdad a veces se vive en la forma en que nos transportamos, en la forma en que usamos el espacio público, que vemos de pronto que hoy que los jóvenes están muy preocupados por la falta de vivienda, están muy preocupados por temas como la gentrificación, que es un tema que sin ser perfectamente entendido, reconocido por especialistas, pero es algo que la gente ya siente como una presión y de pronto casi casi es el café gentrificador, ¿no? O el gringo gentrificador o el rico gentrificador. Y todo es parte de un sistema que a lo mejor lo que habría que hacer es pensar que la ciudad tiene que generar soluciones para todos. O sea, vaya, tiene que pensar soluciones para todos, privilegiando a los más vulnerables, desde luego, pero también considerando que si va a haber una demanda de vivienda, en esa demanda, pues no estaría mal considerar a los extranjeros que van a llegar, porque si no, van a llegar y van a entrar. Entonces, mejor qué Claro. pasa si consideramos que hay una necesidad de vivienda para una población migrante. Y población migrante, estamos hablando de los que llegan a las colonias más aspiracionales que podamos tener en la ciudad, pero también hay migrantes que vienen y están luego en la calle y que también necesitan un lugar donde vivir. Y también hay grupos como casas de protección para madres violentadas, para mujeres violentadas, todo aquello. Entonces, me parece que el entender la ciudad como algo que nos protege, que nos genera soluciones, que evita, por ejemplo, que una mujer se exponga al riesgo de 2 horas y media de transporte porque no tiene mejores opciones para vivir, me parece que habría que pensarle, ¿no? Entonces, como tú decías, no es que el eje de la planeación sea la vivienda, pero no está de más considerarla como uno de los puntos importantes porque es lo que detona la cercanía con la gente. Vaya, cuando hablamos de cercanías, es cercanía a partir de, y Claro. el de es la vivienda, es donde vivimos. Desde luego. Y bueno, yo creo que si vamos a hablar de vivienda, tenemos que hablar de suelo, ¿no? Para poder, digamos, desarrollar nuestra ciudad, también nosotros tenemos que tener una política de suelo muy activa y muy potente. El suelo, que es finalmente donde aterriza toda la infraestructura, toda la vivienda, los equipamientos públicos y los servicios, también tenemos que empezar a planear el suelo de manera tal que pueda atender a todas las zonas de la ciudad
de una manera muy adecuada, ¿no? Eh, Creo que uno de los puntos principales, también que está en la discusión pública es el tema del agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el tema del agua? Y, digamos, hay zonas que tienen una muy buena factibilidad de agua, donde llevar vivienda, por ejemplo, pues no sería tan problemático, ¿no? Creo que parte de lo que hemos hablado también tiene que empezar a desarrollar o aterrizar en un modelo de ciudad en el cual no estemos pensando en los grandes proyectos de rascacielos a manera de densidad, sino que aquellos lugares donde la vivienda es poco densa, pues tengamos mayor densidad de vivienda, tal vez no 50 niveles, pero no uno, definitivamente. O sea, sí tenemos que empezar a aspirar a que la ciudad sea un poco más densa. Eh, Esta es una discusión que podemos tener, pero a mí me parece que una idea de una ciudad que no tenga más de 4 niveles, 5 niveles, eso nos puede dar una solución muy buena a las problemáticas de vivienda que tenemos, ¿no? Eh, y creo que parte importantísima de esto es que podamos trabajar entre todos estos sectores para dar solución a esas problemáticas, ¿no? Definitivamente la vivienda es un elemento fundamental, el suelo, el agua, pero el rumbo al cual tiene que ir la ciudad es el cual tenemos que discutir ahora, ¿no? Sí, claro, aquí lo que hay que pensar es en el todo, ¿no? ¿Qué ciudad queremos? ¿Qué ciudad quisiéramos heredar a nuestros hijos para los futuros años? ¿Y qué hay que hacer para construir esa ciudad? Porque esa ciudad no se va a hacer como por arte de magia, ¿no? Si queremos que sea una ciudad con determinadas vocaciones, esas vocaciones hay que fortalecerlas, ¿no? Es como el tema del nearshoring. Ahora que estamos viviendo estos problemas con energía eléctrica y con agua, hay que entender que el nearshoring, las empresas que lleguen, pues no llegarán si no hay agua y si no hay energía eléctrica. Si queremos que nuestra ciudad tenga un potencial más allá de los que ya tiene, porque además de pronto nos dormimos en los laureles, porque la Ciudad de México sigue siendo, pese a todo, el gran concentrador de Producto Interno Bruto. O sea, pareciera que hay muchas cosas muy positivas en la ciudad y sí las hay. Nada más que esas cosas positivas a veces nos hacen perder de vista lo negativo que hay, que es esa pérdida de calidades de vida, esa expulsión de ciudadanos, esa desigualdad con el territorio. Hay grandes temas y en esto, pues este instituto, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pues debe ser esa figura que ayude a reunir las diferentes participaciones ciudadanas, porque siempre se habla de la participación ciudadana, pero esa participación ciudadana hay que darle el debido cauce con las facultades adecuadas, con el espacio donde se puedan platicar esos temas y para que no queden ni en un análisis estéril por parte de la sociedad, pero tampoco que sea únicamente un activismo, que sea nada más jugar para la tribuna, porque eso tampoco aborda mucho, ¿no? Salir todos a criticar lo malo sin sentarnos en una mesa para ver cómo proponemos soluciones, creo que no es el tema. Y me parece que en un tema como la Ciudad de México, la conurbación de la zona metropolitana y todo esto, hay mucho por construir. Tú, por ejemplo, en lo que consideras que hay de reto social, el reto social es muy importante y para atenderlo hay que hacer incluso modificaciones de ley, hay que planear y hay que hacer cosas. Por ejemplo, hay realidades como la autoproducción, realidades como el desdoblamiento, de que hay gente que construye arriba de la misma vivienda y todo aquello. Me imagino que eso, más allá de reconocerlo, hay que reconocerlo primero porque es real. Si no lo reconocemos, a la gente le vale madre, va a salir y lo va a hacer y Parte va del a diagnóstico, autoproducir. claro. No, no, lo va a hacer. En lo que estamos aquí platicando, alguien está autoproduciendo su vivienda o está haciéndose un piso adicional en la casa de sus papás. El tema es cómo se puede llegar para en un momento estas realidades, darles cauce legal para que esa legalidad facilite, por ejemplo, porque hoy quien desdobla la vivienda difícilmente tiene acceso a un crédito. Claro, Pero, ¿qué pasaría si creamos las condiciones para que el marco legal acompañe estas realidades de las familias? claro, y sobre todo asistencia técnica, que, Asistencia técnica. que pueda ser un desdoblamiento pues, seguro, ¿no? Sí, yo creo que las opciones de vivienda son tan variadas como variada es nuestra población. Tenemos que hablar de cooperativas, tenemos que hablar de autoproducción, tenemos que hablar de vivienda en arrendamiento, tenemos que hablar de créditos a las personas que no son sujetas de crédito, tenemos que hablar de vivienda de protección, tenemos que hablar de vivienda que esté en esquema de mercado. Y yo creo que parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? El poder amalgamar como un diagnóstico y una propuesta
que pueda representar a la mayor parte de la población. Cuando hablamos ahorita de el sentido común que tenemos que empezar a generar en la ciudad, pasa también porque prioricemos el beneficio público y el bien de las mayorías, ¿no? Eh, hemos visto en la ciudad, pues, varios ejemplos de cosas que son exactamente lo opuesto a esto, ¿no? No voy a mencionar zonas de la ciudad, pero pues hemos visto, pues, algunas zonas de la ciudad que se oponen a la construcción del transporte público. Y cuando empiezas a ver cuáles son las preocupaciones, pues resulta que no son preocupaciones, digamos, tan ciertas o tan legítimas. Eh, son preocupaciones reales, pero que se pueden atender al mismo tiempo que se puede desarrollar el transporte público en nuestra ciudad, ¿no? Eh, hemos visto también que hay algunas zonas de la ciudad que se oponen a la construcción de vivienda social en esas colonias, ¿no? Y yo pienso que si aspiramos a esta ciudad de la que platicamos, pues entonces tenemos que ver el beneficio público y ver cómo podemos dar tránsito a ello, atendiendo las preocupaciones de las y los vecinos, pero también dando las soluciones de vivienda, de transporte, equipamientos públicos que se requieren. Es decir, Horacio, yo creo que el objetivo principal del instituto, de cualquier oficina, institución pública, tiene que ser priorizar el bien común y el bien público. Y esto va de mano de desarrolladores en el tema de vivienda, va de mano de transportistas en el tema de transporte, va de la mano de profesionistas en el tema de la educación, de la salud, etcétera. Eh, y te lo comento también porque hay una preocupación que yo tengo desde hace tiempo y que tú y yo hemos conversado muchas veces, pero tenemos que empezar a aterrizar. Y es, hay algunas problemáticas en la ciudad que podemos ver muy claramente en el diagnóstico. Por ejemplo, si yo te digo, oye, Horacio, la ciudad expulsa 100,000 personas al año porque no pueden pagar la vivienda, pues evidentemente es un problema muy grande de vivienda para la gente. Pero los movimientos sociales que hay exigiendo a la vivienda no son de la magnitud que uno pensaría con esa problemática, ¿no? Y creo que mucho de esto parte porque no conciben al Estado o al gobierno como alguien que es un jugador principal en la garantía del derecho a la vivienda. En México hay básicamente tres tipos de derechos. El derecho al cual nosotros accedemos de manera gratuita, con mayores o menores problemas, tema de salud, tema de educación. Hay el otro derecho al cual accedemos a partir de tarifas subsidiadas, dependiendo del lugar donde estés, pero es el transporte, básicamente, el agua. Pero el tercer derecho son los derechos a los cuales accedemos a valor de mercado y que parece una contradicción. ¿Por qué tendrías que acceder a un derecho a valor de mercado, que es la vivienda? Entonces, si ese modelo de ciudad al cual aspiramos tiene que tener una política de vivienda muy distinta, donde el Estado participe más y donde existan programas que le permitan a la gente vivir aquí. Por ejemplo, hay muchas ciudades del mundo que tienen vivienda de protección, que esta es vivienda que es propiedad del gobierno y que le adjudique en modo de propiedad o en arrendamiento a sectores que son altamente vulnerables. Por ejemplo, eh, mujeres indígenas, personas con una discapacidad, personas adultas mayores, personas que están en situación de calle. Y lo comento por lo siguiente, la vivienda es un gran habilitador de derechos. Bueno, sin vivienda no puedes ni votar, digo, ahorita que estamos en épocas, pero sin vivienda tampoco tienes acceso al agua y tampoco me queda tan claro que tengas acceso a salud. Yo no he visto una persona en situación de calle que goce de cabal salud. Entonces, si hay alguien que pueda refutar eso, que me lo comente. Pero entonces necesitamos ir a ese tipo de ciudad, tener claro que la vivienda es un derecho que se garantiza a través de muchos mecanismos, el suelo, los subsidios, eh, eh, dándole créditos a las personas no sujetas de crédito, pero sí tiene que ser parte de la discusión y poder priorizar el beneficio público.
Sí, por El supuesto. beneficio de las grandes. Sí, por supuesto, el beneficio, vaya, en una ciudad el principio debe ser el bien común, debe ser el tema. Y sí, en efecto, la vivienda es un derecho humano que sin embargo se atiende a través de bienes económicos y de financiamiento, que es un tema mayor, porque muchísima de la gente que tiene el problema grave de vivienda no tiene acceso a financiamiento. Entonces, hay que transformar paradigmas, hay que reconocer también que así como hay diferentes modelos de ocupación, porque el transformar la ciudad para que la gente pueda vivir no significa que todo el mundo vaya a ser propietario o que todo el mundo vaya a ser propietario de una vivienda nueva. También significa que muchos tendrán que tener mejores condiciones, más facilidades para rentar, y es donde estaba la vivienda de protección que tú decías, por ejemplo, donde estaba además de la vivienda de protección, que el gobierno haga una labor de fomento para que en ciertos segmentos los privados entren para hacer la vivienda, porque creo que aquí lo ideal es que privados y gobierno se distribuyan la carga y el gobierno entre a donde es difícil que entren los privados, que es la vivienda más social, y que los privados, si lo hacen bien en vivienda media, ayudarles a que lo hagan mejor, porque si lo hacen mejor, seguramente tendrán mejores condiciones para la gente. Pero además de vivienda en venta, de que puede ser nueva o usada, de vivienda en renta, aquí, por ejemplo, ya me están escribiendo y están hablando de los modelos del INVI, me están hablando aquí en redes sociales de cooperativas de vivienda. O sea, hay mecanismos que han funcionado en otros lugares del mundo y que de pronto aquí no han tenido la penetración de vida por muchos temas culturales, legislativos, de esquemas de fomento, son muchos temas, pero me parece que en una visión madura hay que reconocer que así como es de diversa la demanda, son de diversas las capacidades de la gente y así debe ser con esa misma diversidad la respuesta, ¿no? Si hay gente que lo que quiere y puede es integrarse en una cooperativa de vivienda, pues hay que crear condiciones que permitan Claro. que lo hagan. ¿No? Si hay ahora, por ejemplo, con los jóvenes, otro tema, Fede, tú que eres una persona joven, eso ayuda mucho, porque los jóvenes entienden diferente la vivienda, más o menos, digamos que si a mí me echan al agua caliente ya no me cuesto tan fácil, tú todavía más o menos la libras, pero el caso es que los jóvenes entienden diferente la vivienda. Yo hace poco escribí un texto donde decía que los jóvenes están privilegiando la vivienda a partir de una visión muy amplia de movilidad física, que ellos se puedan ir de un lugar a otro sin tener el Claro. ancla de la casa, movilidad cultural, movilidad financiera, de que si tienen una hipoteca, a lo mejor vayan migrando con su hipoteca, si tienen algún apoyo de gobierno, que el apoyo de gobierno pueda ser para la persona y no para la casa, que si esa persona que tiene un apoyo se cambia de casa, pueda tener una revolvencia del apoyo, porque esos apoyos a la vivienda son muy multiplicadores de esto, ¿no? O sea, el dinero que el gobierno puede utilizar en subsidio a la vivienda se va a regresar en muchísimas cosas para el gobierno, en impuestos, en prediales, en muchos temas, se va a devolver en los costos inherentes a evitar la irregularidad, porque una persona que no le diste subsidio a lo mejor se fue a invadir y en esa invasión el gobierno tarde que temprano va a tener que poner a un costo muy alto los servicios públicos, ¿no? Entonces me parece que pensar en una integralidad, lo que la gente necesita, pensar que los jóvenes necesitan cosas diferentes, pensar cosas que nunca hemos atendido aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, así que digamos una visión clara de viviendas para el retiro, pues no la tenemos, ¿no? Entonces, creo que hay mucho tema por hacer y el instituto, pues tiene una oportunidad bien interesante de cumplir ese papel. Completamente. Y fíjate que en esta visión de ciudad en la cual coincidimos muchas personas, yo creo que el tema más importante es ver cómo generamos un consenso con la gente, con expertos, con académicos, con tomadores de decisiones, con personas trabajadoras, etcétera, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Esto lo comento también porque muchas de las ciudades que siempre utilizamos como referencia, Sao Paulo, Bogotá, Londres, París, Viena, Nueva York, tienen este tipo de políticas. Y digamos, lo más importante de esas ciudades, hace poquito me hacían una entrevista y bueno, año con año sale este índice de ciudades que tienen la mejor calidad de vida, ¿no? Y entonces sale Brisbane, sale Viena, sale Estocolmo, salen varias, ¿no? Y yo creo que más allá de las cosas que son fortuitas o que parecen como medio superficiales, este, la más importante es que esas ciudades lo que tienen es un gobierno que prioriza lo público, que genera las inversiones suficientes para tener la infraestructura y, digamos, poder garantizar una buena calidad de vida
a su gente, ¿no? Tú vas a Viena y cerca de la mitad de la población vive en vivienda que es propiedad del gobierno. Y esa vivienda, el metro cuadrado es la mitad del precio de la Ciudad de México en comparativa con la ciudad. Un austriaco, una mujer austriaca, no concibe pagar más del 20% de su salario en vivienda. En México, pues hablamos más del 50 o el 60% del ingreso de las personas que se dedica a la vivienda, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante que por todos lados estemos eh, comunicando, eh, dando ejemplos, dando evidencia, priorizando el bien común, pero de lo que pasa en estas ciudades, que estas ciudades no son, es decir, uno no va a París y se sube al metro porque se le antoje subirse al metro. Se sube al metro porque tiene muy buena cobertura, porque es barato, porque te lleva a todos lados, porque es muy eficiente, pero también porque pues el gobierno se ocupó de construir esa infraestructura y de la vivienda igual. La vivienda en Viena es barata porque el gobierno dijo, mi papel en el tema de la vivienda es prioritario y entonces vamos a construir vivienda que va a ser propiedad del gobierno y va a ser barata y la vamos a adjudicar de esta manera transparente y eso va a permitir que los costos de la vivienda sean cada vez más baratos. Entonces, sí me parece que más allá de las reflexiones, pues sí llevemos esto a la acción, ¿no? Yo, Ahora, sí, no, adelante, adelante, bueno, perdón. con lo que quería terminar esta intervención es que eh, sí es momento, digamos, por el diagnóstico que tiene la ciudad, que tomemos decisiones que sean de la misma magnitud del problema que tenemos. Porque cada día que no tomamos esas decisiones, seguimos expulsando gente de la ciudad y siguen aumentando sus trayectos y su calidad de vida no mejora. A mí, por ejemplo, de los proyectos de transporte que se han realizado en los últimos años, por ejemplo, el caso del cablebús me gusta mucho, del metrobús también, porque son medios de transporte que le cambian por completo la calidad de vida a la gente. Entonces, la gente que se movía en una combi, que iba con el Jesús en la boca, porque pues no solo conducen pues de manera muy inadecuada o violenta, sino que muchas veces también sufren asaltos en esos trayectos, pues hoy básicamente eso se ha reducido a cero, ¿no? La gente que antes se movía en una combi, hoy mueve en un teleférico, se mueve en el metrobús o en el trolebús, pues entonces su calidad de vida cambia por completo. No solo en la calidad del viaje, sino también en la reducción del tiempo que esto le representa, pues, reducciones de 45 minutos, una hora al día, que ahora pueden pasar con sus familias, que pueden descansar, que pueden leer, que pueden ir al parque, que pueden caminar, que pueden ejercitarse. En fin, eso me parece que si una institución del gobierno no logra traducir sus acciones en mejorar la calidad de vida de la gente, entonces no está haciendo su trabajo. Bueno, y más una institución que tiene que transformar la ciudad, que la ciudad a fin de cuentas es la casa en que todos vivimos, ¿no? Entonces me parece que esto es fundamental. Ahora, hay un tema, dicen los colombianos que han tenido avances relevantes en esto, y a veces hacemos mal en querer ver todo como ejemplo en el extranjero, porque a fin de cuentas tenemos que enfocarnos en lo nuestro, pero en Medellín decían que hacer ciudadanía antes que ciudad. Y de pronto es un tema de que hoy el rechazo cultural a muchos temas que tienen que ver con esta modernidad. O sea, en una colonia es muy fácil que si ven que están haciendo transporte público, tú lo decías, se opongan a que se los pongan, se oponen a los parquímetros, se oponen a un edificio de vivienda y salen, necesitas que nos va, casi casi nos va a sacar el líquido de las rodillas, ¿no? No, pues no les va a quitar ni a sacar el líquido de las rodillas, ni necesariamente a quitar el agua. Es un tema de planeación y es un tema de que cuando se habla de que la ciudad expulsa 100,000 personas al año, estamos hablando de que expulsa a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros hijos. Mucha de la gente que se opone a las nuevas viviendas, a lo mejor no se da cuenta que esas viviendas eran las que iban a vivir alguno de sus hijos, ¿no? Entonces, me parece relevante que en este proceso, porque en estos procesos plurales,
sí hay una pluralidad, pero a veces pareciera que son organismos de la sociedad civil, que ya están muy organizados, y está bien que existan, o sea, los que son eternamente participativos está bien, pero como que hace falta tener una visión más abierta que permita que se genere una nueva cultura urbana, que entendamos, a ver, ciudadanos en general, ¿nos ponemos de acuerdo en que necesitamos viviendas? Sí. ¿Nos ponemos de acuerdo en que queremos que se hagan bien? Sí. ¿Donde se necesitan? Sí. ¿Para quién se necesitan? Sí. Que sean sustentables a todo dar. Me parece que hace falta ese nuevo pacto social que nos permite Completamente. entender que si vivimos en ciudades, pues caray, es como la casa, ¿no? Nos vamos a mudar todos a vivir a la misma casa, pues pongamos reglas, ¿no? ¿De qué hora el baño? Se vale que dejes papeles acá, se deje que dejes tus cosas, qué volumen, en fin. Me parece que ese ideario de para dónde queremos llegar hay que transmitirlo y no sé, digo, seguramente es difícil tenerlo como desde las instancias públicas, pero en algún momento tendríamos que pensar en una cultura ciudadana. Lo mismo, ¿no? Tú llegabas y de nuevo a Colombia y decían que para que funcionara bien los teleféricos y el metro y todo, hicieron una cultura metro donde la gente era la primera que se sentía orgullosa, la primera que cuidaba que no lo grafitearan, que no le dieran, que no tiraran basura, por una cultura urbana. Entonces, esa cultura urbana que a veces pareciera tan difícil, debiera ser un punto de partida importante para que todo el mundo digamos, a ver, viene un proyecto, si está mal hecho, si está violando las reglas, qué malo, pero si está bien hecho, qué bueno. Me parece que eso es de justicia básica, porque si no, nos estamos condenando todos, porque el hecho es que cuando se acaba un proyecto de vivienda, se ocupa, esencialmente se ocupa, lo que significa que la vivienda sí hacía falta, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para lograr los máximos beneficios y que todos estemos conformes con esto? Es ilógico que la gente se queje de las nuevas viviendas cuando la realidad es que se hacen menos y que cada año expulsamos habitantes a la periferia, ¿no? Sí, lo dices muy claramente. La producción de viviendas se ha desplomado básicamente desde 2008 a la actualidad, mientras que la demanda al año suele ser, bueno, eh, varía año con año, pero hoy anda más o menos en los 70,000 unidades, la oferta no llega ni a los 6,000 unidades. Entonces, eso es bastante preocupante. Eh, y lo del pacto social para mí es importantísimo. Yo creo que una institución como los institutos de planeación, y yo he hablado con muchos colegas que son directores de institutos de planeación de Nueva York, de Bogotá, de Sao Paulo, y a lo que hemos platicado y digamos el convencimiento que tenemos es que este tipo de oficinas no solamente puede generar documentos, sino que tiene que ser el principal responsable de cómo se va a llevar ese pacto social y cómo se va a organizar y cómo se va a discutir y cómo vamos a concluir. Por eso te hablaba al principio de esta conversación de que esta discusión tiene que ser permanente y que tiene que ser un proceso, pero tenemos que ir llegando a conclusiones, porque hay cosas que tenemos sobrediagnosticadas. Hombre, el tema de la vivienda es más que claro, ¿no? El tema del agua es más que claro, el tema de los servicios y equipamientos públicos es más que claro. Pero si llegamos a ese pacto social, también es muy importante que ese pacto social lo respetemos y lo honoremos en aras del beneficio de las mayorías, del beneficio público. Entonces, me parece que el instituto parte de su tarea tiene que ser esa, la de generar ese pacto social, la de ir a las calles y platicar con la gente y preguntarle, oye, pues parece que tenemos más opciones que solamente te vayas a vivir a X municipio de la periferia. O sea, podrías vivir en la ciudad, pero esto va a requerir que nos pongamos de acuerdo entre muchas personas. Y siempre habrá intereses, pero de nuevo el papel del gobierno es priorizar las mayorías o el beneficio público, porque una ciudad que expulsa 100,000 personas al año, pues no puede ser digna de un nombramiento de una ciudad capital como la que tenemos hoy, ¿no? Sí, claro, tenemos que llegar a objetivos urbanos y el objetivo evidentemente tiene que ser que los que estamos en la ciudad estemos bien. Y estamos hablando de los que vivimos, de los que están en tránsito por largas estancias, de los que están únicamente de paso. Todos los que pasamos por la ciudad tenemos que pasarla bien, que es lo que tú decías que sucede en otros lugares del mundo, ¿no? Hay lugares del mundo donde la gente llega, se va del aeropuerto a su trabajo en metro, se regresa y al final del día, vámonos. Están en tránsito, pero tienen una calidad de vida adecuada que les otorga la ciudad durante el tiempo que están en ella. Los que aquí vivimos, por supuesto, y reconociendo el tema de que, a ver,
el tema de la gentrificación no se va a acabar si le cerramos la frontera a los estadounidenses o a los haitianos que vienen en diferentes modalidades de migración, ¿no? Muy triste los que vienen expulsados de sus países y qué bueno los que vienen en un tema de trabajo, porque también los mexicanos lo hemos hecho y lo disfrutamos mucho, ¿no? Cuando nosotros somos los migrantes digitales, no alegamos tanto cuando estamos en otros países en un café trabajando a todo dar. Entonces, son realidades que hay que asumir. Y bueno, lo que tú dices de mantener la conversación, mi propuesta es tener abierto este canal contigo, hacer periódicamente estas pláticas, incluso ponernos de acuerdo para ver si Claro, algunas por favor. las podemos hacer en un formato Zoom para invitar gente que esté interesada en estos temas a sumarse a la plática para enriquecerlo, porque insisto, esto alguien tiene que llevar las riendas, pero todos tenemos que remar en el mismo sentido. Estoy de acuerdo. Y cuenta conmigo. Para mí, este tipo de espacio es muy importante. Además, tu audiencia es básicamente gente que está en el sector, son expertas, son expertos, están en la academia. Y para nosotros es muy importante llegar a esos lugares y tratar de, de poder platicar acerca del modelo de ciudad que queremos, ¿no? Yo creo que hay un gran consenso ahí en la calle, en los distintos lugares, pero tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, en qué tiempos, en qué lugar y demás. Y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí, Horacio, platicar contigo siempre. Es muy entretenido y pues siempre aprendiendo mucho de ti y de tu canal. Pues mira, yo creo que el aprendizaje es siempre en todos los canales cuando estamos en una plática, porque de veras va uno caminando y se tropieza con un tema urbano, ¿no? Cómo atender la necesidad de esta persona, atender ayer, por ejemplo, yo tuiteaba las diferencias de un grupo de edificios muy parecidos por características de tamaño, de precio, de todo, y cómo la visión de la arquitectura también incide. En fin, son muchos temas y siempre estar platicando de estos ayuda, sobre todo a lo que sí ayuda claramente esto, es abrir la mente a la necesidad de una creación de esta cultura urbana que tan necesaria es, ¿no? De este pacto social, de conocerlo, de respetarlo y de saber que si nos van a poner parquímetros es una cosa buena, que temas que alguna vez vetamos como país, como la captación de plusvalías, fue por no entenderle y no rechazar cosas que no entendemos, ¿no? Dar la Claro, oportunidad de entender al alcance de temas como captación de plusvalías, como parquímetros, en fin, muchos y muchos temas. Bicicletas públicas, hay quien se opone a que pongan estaciones de bicicletas públicas, ¿no? O bueno, sea, es increíble. O sea, ¿quién se puede oponer eso? Pues hay quien se oponga. Entonces, pongámonos de acuerdo, extendamos la conversación y bueno, queda abierto el espacio y se los prometemos a ustedes que vamos a estar aquí con Federico, que Federico, aparte de ser un gran especialista y muy comprometido y con una visión muy ética hacia estos temas, pues también es buen amigo, entonces le vamos a torcer la manopla para estar en estas pláticas. Federico, muchísimas gracias. Federico gracias a ti, Taboada, Horacio, a tu equipo. Instituto de Y Planeación Democrática y Prospectiva Ciudad me de debes México. mi playera del Ya centro cuenta con urbano. ella, cuenta con ella. Centro Va. Urbano Team. Vamos a hacer uno para ahora que estamos cumpliendo 25 años, para algunos de los que sí demuestran que son fieles audiencias, estaremos repartiendo algunos. Federico, pues sin duda alguna. Gracias, Fede, nos estamos viendo y a ustedes gracias, por acá nos encontramos. Hasta luego.